Hola a todos, yo soy Andrea y bienvenidos a nuestro canal. En el video donde hablamos de nuestro plan y estrategia para pagar nuestro apartamento en menos de 5 años, mencionamos que hay personas que ven esto como una mala inversión o como que estás perdiendo dinero. Así que hoy queremos hablar de las ventajas y desventajas que tiene pagar tu casa por adelantado de una manera muy objetiva, de manera que tú mismo puedas definir qué es mejor para ti. Esperamos que te sirva esta información y que te guste el video, y de ser así, solamente te pedimos que nos dejes un like, ya que como siempre decimos, ayuda muchísimo al canal. Y si no te has suscrito a nuestro canal, esperamos que consideres hacerlo, ya que según las estadísticas de YouTube, muchas personas que nos ven aún no se han suscrito. Así que, ¿qué estás esperando? Esta es una temática súper interesante y de hecho hay un montón de debates con argumentos muy poderosos de cada lado. Hay personas que quieren pagar su casa por adelantado en vez de invertir ese dinero adicional que tienen mes a mes, y una vez su casa esté completamente paga, entonces invertir agresivamente. Y por otro lado, hay otras personas que no pagan ni un centavo más por adelantado, únicamente pagan lo que les corresponde mes a mes, y en paralelo ese dinero que les sobra mes a mes lo invierten en el mercado. Y cuando digo el mercado me refiero a la bolsa de valores. Dicho esto, entonces, ¿qué hace más sentido? ¿Pagar tu casa por adelantado y saldar esa deuda lo más rápido posible, o pagar únicamente la mensualidad que te corresponde y ese dinero adicional invertirlo en la bolsa? Comencemos por el escenario donde inviertes tu dinero en vez de pagar tu casa por adelantado. El argumento inicial de por qué pagar tu casa por adelantado puede ser una mala decisión es porque estás pagando una deuda con un interés relativamente bajo sobre un activo que se aprecia, cuando podrías estar invirtiendo ese dinero en otro activo que te dé un retorno mayor al interés que estás pagando. Por ejemplo, invirtiendo en la bolsa podría generar un retorno entre un 6 y un 10% anual. Nuestro costo de oportunidad en este caso por pagar nuestra casa por adelantado serían esas ganancias que podríamos generar en la bolsa, ya que teóricamente esas ganancias estarían sobrepasando el interés que estaríamos pagando en la propiedad. Esto es muy real hasta cierto punto. Al estar pagando tu casa por adelantado, estarías dejando a un lado la oportunidad de invertir ese dinero en el mercado y que te pueda generar una ganancia, a diferencia si utilizas ese dinero para ir pagando tu préstamo, donde en ese escenario estarías únicamente ahorrándote dinero en intereses. Otro punto a favor de invertir en vez de pagar tu casa por adelantado es la inflación, ya que, como sabemos, nuestro dinero hoy por hoy no tiene el mismo valor que lo que tendría de aquí a 10 o 20 años. En 20 años podríamos adquirir mucho menos con $100 que lo que podemos adquirir hoy en día. Dicho esto, teniendo un préstamo a una tasa fija, quiere decir que el préstamo no se va ajustando año tras año a la inflación, y por ende sería beneficioso mantenerlo por el mayor tiempo posible, dado que tu pago se va a mantener exactamente igual de aquí a 30 años. Y en paralelo podrías estar haciendo crecer tu dinero invirtiendo, de manera que vayas venciendo a la inflación e inclusive generando una ganancia neta. Por ende, muchísimas personas lo que buscan es más bien alargar el préstamo el mayor tiempo posible, de manera que la inflación esté jugando a su favor. Y para que estos puntos previos tengan sentido, hay que evaluar cuál es el caso particular de cada persona. Pero para partir de un principio deberíamos plantearnos: ¿cuál es la tasa de interés que tiene mi préstamo versus qué porcentaje diferencial podría generar si invierto en la bolsa? Si estás en una situación como nosotros, que tenemos un préstamo a 30 años, tasa fija a 4.25%, es muy posible que puedas generar una ganancia invirtiendo en la bolsa en vez de pagar tu casa por adelantado, ya que, como dijimos anteriormente, al invertir en la bolsa podría generar un retorno entre un 6 y un 10% anual. Entonces, por un lado, estoy pagando 4.25% de interés sobre una deuda, pero por otro lado puedo invertir y generar un 8%, por ejemplo. Entonces eso me daría una ganancia neta de un 3.75% anual. Por ese lado, las matemáticas no mienten y tendría todo el sentido invertir en la bolsa en vez de pagar tu casa por adelantado, inclusive tomando en consideración los impuestos que tendrías que pagar por las ganancias que generaste en la bolsa. Nosotros realmente entendemos ambos puntos de vista, pero como dijimos anteriormente, depende muchísimo de la
situación de cada persona. Y tenemos que determinar factores como ya dijimos, cuál es la tasa de interés que tienes en tu préstamo actual, cuál es el tiempo que se mantendrán esas inversiones en el mercado, cuánto tiempo te falta para retirarte y sacar los números de cuánto te ahorrarías en intereses si decides pagar tu casa por adelantado versus cuántas podrían ser las ganancias potenciales si decides invertir ese dinero en la bolsa. Por ejemplo, mientras más joven eres, puedes asumir más riesgo. Así que es normal que siendo jóvenes pensemos en utilizar nuestro dinero como una herramienta de apalancamiento para poder generar más dinero. Y es aquí cuando comienzan a decir que el dinero trabaja para ti y el dinero comienza a generar más dinero. Pero esto no es para todo el mundo. Hay personas que simplemente no toleran tanto riesgo y lo que simplemente quieren es estabilidad. Otro punto importante a considerar es la situación actual del mercado. Y precisamente estamos viviendo un momento que puede ser un ejemplo perfecto para esto. Hace 3, 4 o 5 años, las tasas de intereses para préstamos hipotecarios estaban entre 4 y 7% dependiendo del tipo de préstamo que obtuvieses y tu historial crediticio. Teniendo un préstamo al 6% y en paralelo invirtiendo para generar un retorno anual aproximado de un 8%, quizás ya no suene ni tan rentable ni tan atractivo para muchas personas, especialmente por el factor riesgo-recompensa. Yo en lo personal no le vería demasiado sentido a invertir agresivamente y dejar esa deuda del 6% precisamente porque hay un riesgo ahí que es considerable. Sin embargo, pasan 5 años, nos encontramos en el 2020 y por una crisis completamente imprevista, las tasas de interés están en bajos históricos y se te abre una ventana para refinanciar tu propiedad a una tasa posiblemente mucho menor a la que tienes en la actualidad. Gracias a estos, tus pagos mes a mes bajarían enormemente, ya que número 1, tendrías una tasa de interés mucho más baja y número 2, ya has estado haciendo pagos al préstamo anterior por 3, 4 o 5 años y por ende el monto del préstamo nuevo sería menor. Entonces, bajo este nuevo panorama, donde quizás ya no tengas un préstamo de $250,000, sino un préstamo de $230,000 y en vez de una tasa de interés del 6% a una tasa del 3%, ahí quizás sí consideres que quisieras tomar un poco de más riesgos, ya que a una tasa del 3% es básicamente garantizado que vas a generar más dinero invirtiendo en la bolsa que lo que te podrías ahorrar pagando tu casa por adelantado. Ya no estamos hablando de un 2 a 3% de diferencia anual, sino quizás entre un 4 y un 7% anual, que al cabo de 10 o 20 años termina siendo un exceso de dinero. Y siendo completamente transparentes en el asunto con ustedes, nosotros nos hemos replanteado el pagar nuestro apartamento por adelantado, ya que precisamente las tasas de interés están tan bajas que posiblemente podamos tomar ventaja de esta situación. Y también, como hemos estado haciendo pagos adicionales al principal mes a mes, nuestro nuevo préstamo sería mucho menor y por ende, entre el préstamo siendo más bajo y teniendo una tasa de interés mucho más baja, realmente nuestros pagos mensuales serían tan bajos que quizás no haga demasiado sentido para nosotros pagar esta nueva deuda por adelantado. Por eso, esto es algo que estamos considerando seriamente, pero aún no está definido al 100%. Pero nuevamente queremos ser completamente transparentes para que entiendan la situación y puedan ver en detalle qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Ahora bien, ¿qué beneficios tendría entonces pagar mi casa en 5, 10 o 15 años, asumiendo que tenemos un préstamo a 30 años que suele ser el más común aquí? Uno de los argumentos más fuertes de las personas que priorizan pagar su casa por adelantado en vez de invertir es que los retornos de nuestras inversiones no son garantizados. Y si bien las tendencias suelen ser alcistas y usualmente el mercado da retornos entre un 6 y un 10% anual, realmente no es algo que esté 100% garantizado. Pueden haber momentos de crisis donde el mercado muestre rendimientos negativos de menos 10% o inclusive hasta peor. Pero por otro lado, tu deuda con el banco sí es una deuda garantizada. Pasa lo que pasa en el mercado, si pierdes tu trabajo, si hay una crisis financiera, una crisis inmobiliaria o cual sea que sea la situación, tú vas a tener que saldar esa deuda con el banco. Y precisamente por eso hay muchísimas personas que en vez de buscar retornos más altos, buscan una tranquilidad y una estabilidad pagando su casa por adelantado, de manera que en el peor de los casos no tengan que preocuparse por cómo pago mi casa. El próximo argumento va atado al primero, ya que si digamos hay una crisis económica y en el peor de los escenarios te quedas sin trabajo y no logras conseguir trabajo por un largo periodo de tiempo, esto quiere decir que habrás tenido
tenido que acudir a tu fondo de emergencia, y si se te acaba tu fondo de emergencia, tendrías que acudir a tus inversiones. Y no hay peor cosa que tener que acudir a tus inversiones cuando el mercado está bajo. Por otro lado, otro beneficio de pagar tu casa por adelantado es claramente el ahorro que tendrías a largo plazo en intereses. Si bien pudieses estar generando un retorno mayor invirtiendo, de igual manera te estás ahorrando dinero por ese lado. Y por último, otro factor a considerar, y que para nosotros puede ser el más importante, es no solamente ver el beneficio económico, sino también el factor emocional. Un beneficio enorme de ser dueño de tu casa y no deberle ni $1 al banco es que te da un sentido de propiedad enorme, te trae estabilidad y te trae sobre todo tranquilidad. Hay razones que van mucho más allá del dinero para decidir si quieres pagar tu casa por adelantado o no, ya que tu casa es mucho más que una inversión. Es tu hogar, es tu espacio personal y es el lugar donde deberíamos poder sentirnos seguros. Es que inclusive expertos financieros se la pasan debatiendo este tema porque tienen diferentes puntos de vista. Hay del tipo como Dave Ramsey, que opina que sí o sí deberíamos pagar nuestra casa por adelantado y debería ser una de nuestras prioridades, y de hecho afirma que hay entrevistas que se han hecho a más de 10.000 millonarios en Estados Unidos que indican que uno de los factores más relevantes en su trayectoria y que les permitió volverse millonarios fue la decisión de pagar su casa por adelantado. Sin embargo, hay otros expertos que discrepan enormemente y que afirman que pudieses estar generando muchísimo más dinero y poder obtener mejores retornos si mantienes tu préstamo hipotecario por los 30 años que corresponden e inviertes agresivamente en el mercado. Pero para poder tomar una decisión adecuada es importantísimo definir en qué situación estamos como personas, cuál es tu tolerancia al riesgo a la hora de invertir y cuál es tu factor emocional al saber que vas a tener una deuda tan grande por un periodo tan largo de tiempo. Es aquí donde los números no son el 100% de los términos para poder resolver esta ecuación. Sin embargo, sea cual sea la decisión que tomemos, nosotros somos partidarios de no tener todos los huevos en una misma canasta. Es decir, si decidimos pagar nuestra casa por adelantado por un tema de tranquilidad o por cualquiera que sea el motivo, de igual manera no pondríamos el 100% de nuestro dinero aquí, porque es muy cierto que de igual manera debemos comenzar a invertir lo más pronto posible para que el dinero pueda crecer en el mercado, sobre todo cuando pensamos en el retiro. Y para ser 100% transparentes, nosotros invertimos alrededor de un 20-25% de nuestros ingresos, ahorramos una parte y otra parte la utilizamos para pagar nuestra casa por adelantado. ¿Y por qué es esto? Porque precisamente, aunque siempre hemos querido ser muy agresivos a la hora de pagar nuestro apartamento, realmente estamos en el momento de nuestras vidas donde debemos aprovechar que nuestras inversiones pueden crecer en el mercado y puede multiplicarse nuestro dinero a largo plazo. Por ende, somos partidarios de diversificar no solamente en la bolsa como tal, sino en las clases de activos. Tener propiedad, tener nuestras inversiones en la bolsa, tener dinero en efectivo, de manera que puedas reducir el riesgo y que tu portafolio vaya ampliándose poco a poco. Al final, ningún método va a ser del todo mejor que el otro, cada uno tiene sus ventajas. Entonces, si nos preguntamos ¿qué sería mejor? Pues mejor bajo qué concepto. Mejor a nivel financiero, mejor a nivel personal, mejor en términos riesgo-recompensa. Pues depende de cuál sea tu situación personal, cuáles sean tus objetivos y cuáles sean tus plazos también. Esas afirmaciones de estás perdiendo dinero por pagar tu casa por adelantado para nosotros son completamente sin sentido. Porque pagar una deuda para obtener un activo que se aprecie y que sea de tu propiedad no es perder el dinero. Perder dinero sería si estuvieses pagando intereses altísimos sobre artículos que se deprecian o si estuvieses gastando dinero en cosas innecesarias de manera desmedida. Pero cada vez que le pagas $1.000 adicionales a tu préstamo, esa casa es $1.000 más tuya. Porque la verdad es que teniendo un préstamo no eres dueño de esa propiedad, el banco lo es. Y hasta que no saldes esa deuda al 100%, realmente nunca va a ser tuya al 100%. Si pagas tu casa por adelantado o si decides invertir, ambas opciones están bien. Bajo ambos esquemas estás construyendo y haciendo crecer tu patrimonio neto. Que al cabo de 15 o 30 años puede haber una diferencia porcentual entre haber tomado una decisión y otra. Sí, es bastante posible. Pero nuevamente, nada es garantizado. Cualquiera de las dos decisiones está bien. Lo que no estaría bien sería que decidas pagar únicamente la mensualidad de tu casa y que no decidas invertir ese dinero que te puede sobrar extra por ahí. Eso sí se podría decir que
es una mala decisión y estarías perdiendo dinero. Esperamos que te haya servido esta información y de ser así, no te olvides de darle like a este video. Quisimos hacerlo lo más práctico posible sin involucrar demasiados números, precisamente porque los números no son todo el tiempo. Y si decidimos llegar a refinanciar nuestro apartamento o terminarlo de pagar por adelantado, les estaremos contando muy pronto. Bye.